Señores, lo prometido es deuda. Está con nosotros Marino Zapete. Marino viene a San Francisco de Macorís a poner en circulación su última producción literaria. Su tema, el tema de Marino y todos los que lo conocemos y lo seguimos y somos amigos, sabemos que es el tema de la corrupción a la cual ha estado todo el tiempo hurgando y denunciando. Espejo para corruptos es este libro, Blacky, por aquí, ¿verdad? Espejo para corruptos es este libro que pondrá en circulación en el recinto UAS San Francisco en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, nuestro amigo e invitado del día de hoy, Marino Zapete. Buenos días, Marino. Muy buenos Qué placer. días. Lamento montarte en la patineta por el asunto del tiempo y eso, pero bueno. No, el placer es mío. ¿Cómo tú estás? Bien, Qué tú sabes bueno. que yo cada vez que estoy en San Francisco estoy viendo que este es mi pueblo. Así es, así Así es. que muchísimas gracias por ¿Cómo no? recibirme. ¿Cómo sí. no? Qué bueno, Marino, que esté con nosotros en el día de hoy. Bienvenido al programa. Gracias, muy amable. Cuéntanos, háblanos de espejo Para corrupto. para corruptos. Háblanos de esto, esto es una cosa. Bueno, Ay, santísimo. ese libro, que trabajé 3 años en él, porque tuve que revisar 50,000 páginas. Wow. Digo, 20,000 páginas. 20,000. Sí, tiene básicamente lo que son los 4 grandes casos de corrupción que se están conociendo en la justicia dominicana. Okay. Y lo que hice fue revisar esas 20,000 páginas. Como sabrán, solo el caso de Medusa tiene 12,500 páginas. Pero básicamente, y quizás lo más importante, es que tiene los interrogatorios inéditos, porque no están en los expedientes, difícilmente ustedes consiguen los interrogatorios, porque una cosa es lo que el Ministerio Público le atribuye a un imputado, y otra cosa es lo que el imputado dice que él hizo. Exacto. Con el perdón tuyo, Marino, yo quiero invitar al príncipe Eugenio Vargas, que está aquí, que es tu gran amigo. Exacto. Bueno, para que nos acompañe en el set. sí, yo no sé si don Julio también sigue siendo querido aquí, pero Claro que sí. Claro que sí, imagínate. Ese gracias. hermano de sangre de Eugenio y hermano mío por elección. Y compadre, además. Como dice Rosa Rey, que la vida es muy justa porque te permite elegir los hermanos. exacto. Adelante, Marino, disculpa. Pues muy agradecido, como siempre, con ustedes, que esta ha sido mi casa siempre, desde que existe, y en los momentos en que nadie me quería ver en la televisión en Santo Domingo, yo tengo que decir que tanto don Eugenio como don Julio me dijeron, este canal es tuyo. Sí. Eso de entiéndase lo de tuyo no tiene que ver con las acciones del canal. pero, Está a tu disposición. pero yo no quería más de ahí. Sí, pues el asunto es que nosotros quisimos que esos expedientes de corrupción que han marcado un cambio, aunque la gente no lo percibe su magnitud, pero cualitativamente ha marcado un cambio en la forma de percibir y manejar la corrupción desde el Ministerio Público. Hay una serie de cosas que si ustedes buscan en los propios expedientes no lo van a conseguir, pero sí en ese libro sí, porque como les decía, ahí no está lo que el Ministerio Público dice que los imputados hicieron solamente, sino lo que los imputados, acompañados de sus abogados, dijeron que hicieron. Yo hice esto, esto y esto y esto. Y ahí están también las declaraciones de culpabilidad, los acuerdos, y básicamente tiene
la forma como se hacían las cosas. Tiene el texto 638 páginas. Es un documento que cuando algunos de los imputados supieron que yo estaba trabajando en él, me estaban esperando con una cola de abogados para demandarme, pero yo tengo 25 años escribiendo libros. Los libros míos nunca han sido textos, o sea, siempre han sido conflictivos de alguna manera, y tengo que ser doblemente riguroso porque cuando usted va a hacer algún tipo de trabajo contra la corrupción, no la corrupción de los infelices de la calle, sino de los de cuello blanco, usted tiene que ser sumamente riguroso para garantizar que lo que usted dice, como el Ministerio Público, usted tiene mucha experiencia del tema, Sí, la corrupción contra los poderosos hay que sobreprobarla. sí. Entonces, igual se trata cuando usted va a escribir un libro, usted se corre muchos riesgos, un libro de esa naturaleza, porque tiene que sobreprobar cada coma que esté ahí. Y aún así no se escapa de que te armen una campaña, porque las campañas que ustedes han visto sobre lo de USAID y todo eso, eso tiene que ver justo con ese libro. Es una campaña promovida, pagada, impulsada desde intereses que están ahí afectados en ese libro. Imagínense una persona como yo que jamás ha tenido vínculo con USAID de ningún tipo. O sea, yo no sé dónde queda la oficina de USAID, nunca he sido de ONG, de ninguna cosa de esa, y estoy ahí, aparezco según la campaña que se armó, que prácticamente con lo que gana un senador de los Estados Unidos, porque yo aparecía supuestamente con cerca de $11,000 Sí. mensuales, que es casi lo que gana un senador de los Estados Unidos, y supuestamente para impulsar agenda pro-haitiana, LGTB, cosas de esas. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo lamento por mis colegas que también fueron mencionados en esa campaña, porque realmente el objetivo era por ese libro y mis colegas no tienen nada que ver con ese libro, Yeah. pero hay un grupo de periodistas aquí, pequeño, que cada vez que ocurre algo que tiene que ver con la corrupción, históricamente hemos estado ahí. Nosotros hemos estado ahí y entonces ellos aprovechan y nos meten en lo que sea. De todas maneras, el motivo de estar aquí, que San Francisco de Macorís, como digo, es mi pueblo. Aquí nació mi primogénita, mi primera y única hija hembra que tengo. Y este pueblo es, o sea, llegar aquí ya mi corazón se siente contento. Vengo porque lo que la rectoría de la Universidad Autónoma y la vicerrectoría de Extensión, conociendo el texto, ellos decidieron que era bueno que se discutiera ese documento. Entonces hicimos un acuerdo para encontrarnos en por lo menos 11 centros de la Universidad Autónoma y en su sede central también, para discutir el libro. Entonces lo que se hace es que se envían un determinado número de copias, lo leen maestros, periodistas, estudiantes, y entonces se hace un coloquio. Ellos exponen lo que piensan del libro y hoy toca aquí en San Francisco de Macorís, en la UAS. Ellos van, la gente que ha leído el libro ya, va a dar su punto de vista, va a decir lo que piensa, y yo voy a tener una intervención ahí.
Don Marino, Sí. una preguntita. Leer el prólogo escrito por Carolina Santana te desgarra porque nos demuestra cómo nos impacta de manera negativa el uso abusivo de los recursos, el desfalco al erario. Una pregunta que ella hace acá en el escrito: ¿cuánto cuesta la vida de un niño muerto en un hospital? Porque algún funcionario y sus allegados habrían acordado distraer los fondos. Es una de las tantas realidades que tenemos. ¿Por qué escribir sobre corrupción, sobre transparencia? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? Mire, nosotros, una de las cosas que me hacen sentir bien de Miriam Germán en su gestión frente al Ministerio Público y de Jenny Berenice, es que aquí han ocurrido cosas que jamás habían ocurrido. Cuando la gente habla de Marcha Verde y habla del 4%, la gente no tiene idea de lo que eso, en términos cualitativos, es que lo cualitativo no se ve. Es como si aquí hay que resolver un problema de drenaje pluvial, hay que enterrar las alcantarillas y eso, lo que crea molestia en la ciudad, eso no se ve, y en consecuencia el que quiera sacar beneficio político de algo no hace eso, pero eso es fundamental, Sí. ¿verdad? Entonces aquí la corrupción antes de Marcha Verde nunca en una medición de encuesta había aparecido encabezando la lista de preocupaciones de los dominicanos. Y ustedes saben que todos los demás problemas que tiene este país tienen que ver con la corrupción. Todo, porque la gente lo que hace es que ve las consecuencias. Pero la causa es la corrupción. Cuando usted ve, si hay inseguridad, que son de los temas que normalmente aparecen top arriba cuando se hace una encuesta, si hay problema serio de salud, si hay problemas, esto que ocurrió en estos días de este accidente, todo eso, todo eso por la corrupción. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con Marcha Verde, por ejemplo, por primera vez en la historia dominicana, la corrupción llegó a ser percibida como el problema principal, número uno de la sociedad, porque la gente se dio cuenta de eso. Pero, por ejemplo, esos casos que ustedes tienen ahí, que se decidirá luego la justicia qué es lo que va a hacer con ellos, pero ya se han recuperado más de 3.200 millones de pesos de gente que ha dicho, sí, yo me los robé y yo los devuelvo. Y los han devuelto. Es decir, no es una imputación que le hace al Ministerio Público. Entonces, ¿qué ocurre? Por primera vez en este país, por primera vez, a los pocos días de un presidente salir del gobierno, sus hermanos y sus ministros más cercanos y más importantes estaban presos, pero literalmente presos, amarrados. Por primera vez en este país, 5 generales activos, por primera vez, ustedes lo pueden ver, eso en la historia, fueron presos por corrupción. Por primera vez en este país, un procurador general de la República saliente va preso. Por primera vez en este país, los grupos que han sido los dueños de este país, cuyos nombres son símbolos de poder. De eso, de dueños del país, de dioses, por lo menos son mencionados en un expediente penal y señalados como corruptores, que eso nunca había pasado aquí. ¿Quién iba a pensar que iba en un expediente penal por corrupción, que iban a mencionar al grupo Vicini, así, a familia Bonetti, por ejemplo, a los de CCN, al señor González Cuadra, que están ahí por su nombre?
están ahí. Entonces, bueno, no están imputados en este caso, pero es un avance cualitativo que puedan ser mencionados, ¿verdad? Entonces, nosotros, esta sociedad, yo estaré muerto, pero esta sociedad tiene que alguna vez lo que se nos saca del bolsillo tendrá que ser usado correctamente para devolvérselo al pueblo en bienes y servicios alguna vez. Y nosotros tenemos ya, son cientos de años, porque no ha sido solo de un partido ni de un gobierno, es cientos de años que tenemos en la misma cosa, y cada día buscan más cómo sacarnos los centavos que ganamos, y no nos devuelven eso en nada, sino que todo el que viene ahí entiende que se lo puede robar y llevárselo. Entonces, por eso, distinguida colega, por eso mi vida, yo tengo ya un cuarto de siglo escribiendo libros. Ese es mi quinto libro. Hay gente que siempre te imputan en función de cómo se sienten afectados, pero el que lee los 5 libros míos se dará cuenta que no tengo corruptos favoritos, ni colores, ni nada de eso, ni temores, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que si en este canal se ingresan unos recursos y son administrados correctamente, a menos que este canal sea inviable como empresa, este canal tiene que mejorar, este canal tiene que verse como yo lo vi ahora cuando entré, que no, lo felicito, sí, don Eugenio, que tiene que cambiar, pero si el que viene aquí solo viene a cogerse lo que hay, no va a mejorar. Y una sociedad, no puede haber sociedad inviable, porque justamente la viabilidad de una sociedad, los líderes, los que dirigen, distribuyen la carga y dicen, Amado, tú vas a pagar tanto, fulano, para que siempre sea posible emprender las grandes acciones en beneficio de ese pueblo. Y sobre todo, cubrir las necesidades de los que no pueden. Ese libro trae un relato increíble de Pagán, porque ahí está el interrogatorio completo que se le hizo al señor Pagán, que era director de OISOE. Que esas son de las cosas interesantes que aparecen ahí, porque no es lo que el Ministerio Público dice que hizo Pagán, sino lo que Pagán dice que hizo y que lo mandaron a hacer. Y es imperdonable que mientras en el Robert Reed murieron en un solo fin de semana 13 infantes porque nacieron con dificultades respiratorias y no había oxígeno para ayudarles a respirar mientras superaban su situación, sus deficiencias respiratorias, porque habían suspendido el suministro de oxígeno por la deuda que tenían. Miles de millones, dice Pagán, que se pagaron al hermano de Danilo Medina, Alexi, sin haber entregado absolutamente los equipos en los hospitales que debió entregar. Inaceptable. Exacto. Entonces una sociedad que acepta eso es una sociedad que no va a cambiar para mejor. Y en mi caso particular, que yo estoy ya como el otoño del patriarca, sí, en mi caso, yo me siento muy contento de haber dedicado, de los 37 años de ejercicio que tuve en el periodismo, de haberlo dedicado cada día a luchar contra eso. He pagado mucho por eso, porque me han golpeado, me han apresado, me han desacreditado, y toda mi familia, porque no solamente he tenido que pagar yo, han pagado mis hijos, todo el que es familia mía. Pero yo creo que hay una cosa clarísima. El ser humano solo es útil
si es capaz de dar una sombrita en la cual se cobije más que él. Sí. Si su sombra que usted produce no permite que se pueda ayudar a cobijar al prójimo, entonces su existencia no tuvo sentido. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, ustedes que se sientan aquí todos los días a hablar con el pueblo, es que ese paso por estos lugares y por este megáfono sirvan para algo que no sea para ustedes verse bonitos o para conseguir que le den trecheles. Exacto. Es decir, que algo más. Este pueblo debe tener algún tipo de beneficio por... Claro. Señor Marino, a propósito y tomando el núcleo central de su línea discursiva respecto de lo que tiene que ver con Marcha Verde, usted ha manifestado que la Marcha Verde constituyó un gran aporte para el tema de la persecución de la corrupción. Sin embargo, hemos visto una ausencia en los últimos años de Marcha Verde, no hemos vuelto a escuchar, no hemos visto marchas. Y a propósito de lo que usted decía hace unos días, sigue pasando el tema de la falta de ventiladores en los hospitales. Yo hace una semana denunciaba, específicamente acá en San Francisco de Macorís, que de 8 ventiladores que hay en el hospital público, solamente hay 2 en funcionamiento, los otros, según por falta de mantenimiento, no están en función. Entonces, parecería que también falta continuar elevando la voz. ¿Qué ha pasado con Marcha Verde? Mire, yo no sé, porque tengo entendido que aquí el tiempo, que hay un problema de tiempo, Con el programa. pero quisiera saber más o menos. No, tranquilo. Ok, quiero saber con lo que cuento, porque me gustaría como hacer un ejercicio didáctico para que la gente pueda entender. El tiempo que tú tienes que vigilar es el tuyo para llegar. No. Sí. Mire, cuando usted lea el libro, usted se va a dar cuenta de una cosa ahí, sobre lo que digo en torno a qué es lo que una sociedad debe esperar de los políticos, de sus líderes, de los que dirigen. Una sociedad no tiene que esperar nada de ellos, sino arrancárselo todo lo que pueda. Ningún político, ningún presidente, ningún senador haría nada si no es que el pueblo se empodera y lo obliga, y le exige y lo denuncia. En el año 1997, cuando el presidente Fernández, mi maestro, perdón, ¿usted cree porque aquí por eso es que se hace rico, le da un chinchín de café a uno? Y mira, que es amargo que no estén así. Pero, perdónenme ustedes, pero bueno, este es mi pueblo y esta es mi casa. Pues sí, en el 1997 se aprobó la nueva Ley General de Educación. ¿Verdad? Tenía el presidente Fernández, mi maestro, porque Leonel fue mi maestro en la Universidad de Sociología de la Comunicación, él tenía un año de presidente. Yo estaba feliz porque yo entendía que un maestro, buen maestro como Leonel, ya la educación iba a ser un palo en el país, y se aprobó la Ley General de Educación. Gracias. Esa ley tenía un dispositivo, 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, es decir, para nuestra educación pública preuniversitaria. Eso nunca se aplicó. Hasta el año 2010, que un grupo de personas, entre las que Marino Zapete estaba, se organizó en una cosa que se llamaba Coalición por una Educación Digna. Ese Las movimiento, sombrillas amarillas, ¿verdad? exacto, del 4%, Sí, 4%. la lucha al 4%. Ese movimiento se empoderó de tal forma en la sociedad que en el año 2012 obligamos a todos los candidatos a la presidencia, incluyendo a Danilo Medina, a firmar un pacto de que si ganaban las elecciones iban a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Mi querido profesor Leonel Fernández dijo
cuando se dijo, ¿y cómo es posible que Leonel no aplicó eso? Terminó su primer gobierno y terminó 2 gobiernos más y no lo aplicó. Entonces él dijo, no, lo que pasa es que esto no es un asunto solo de recursos, sino que hay que saber tener un plan. Bueno, tenga el plan y los recursos, diría yo. Pero, ¿qué ha pasado con la Coalición por una Educación Digna? ¿Qué ha pasado con el 4%? Oigan este dato, ustedes lo pueden, por ahí lo pueden revisar. En el año 2013, que fue la primera vez que se aplicó el 4%, el primer año, Danilo Medina, nosotros teníamos en total 20.000 aulas más o menos en todo el territorio nacional para la educación preuniversitaria de los pobres. Eso no contaba los colegios privados y eso. Yo quiero decirles que actualmente existen el doble, desde el 13 aquí, desde 1844 al 13, 20.000. Desde el 13 aquí, 40.000 aulas más o menos nosotros tenemos. Eso se construyó con el 4%. En 11 años. Son las aulas más caras, se ha robado mucho dinero, hubo mucha corrupción. Pero pregúntense ustedes, señores, pregúntense. Cada vez que se va a abrir un año escolar, ustedes ven los medios y los papás y la mamá gritando que no hay cupo, que no hay... Pero ¿y qué habría pasado si la educación pública preuniversitaria no tuviera esas 20.000 más que Los se construyó patios. con el 4%? Con el 4%. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, para seguirle en el orden, y no es que, o sea, estoy respondiendo a lo suyo, Sí. ¿verdad? Hay aproximadamente 1,5 millones de estudiantes que va a las tandas extendidas, que yo estoy de acuerdo con mi profesor, que no tienen el currículo que deberían tener, porque ninguno de los gobiernos, ni el de Danilo, ni el de Abinader, se han ocupado de que los estudiantes que tienen tanda extendida hagan un uso favorable de ese horario extendido. Bueno, pero esos muchachos están recibiendo un desayuno, muchachos muy pobres, están recibiendo un almuerzo y están quedándose ahí en lo que su papá y su mamá trabajan, no van a la vagancia, y eso se paga con el 4%. Se redujo la deserción escolar porque el papá hasta por conveniencia lo manda. Pero Vaya claro, para la escuela. Claro. Y no es lo mismo Sí, estar en la por escuela que conveniencia. estar... Claro. Claro. Nosotros Estar en la calle, tenemos ¿verdad? una cosa Claro. que no se habla casi de eso, que se llama los CAIPI, que son los Centros de Atención a la Primera Infancia. Sí. Uno de los problemas importantes de acá es el alto nivel de embarazo, por ejemplo, de niñas adolescentes que están escolarizadas. Una niña que salía embarazada de 14, 13 años, lo que sea, ese era su fin, su adiós a la escuela. Hoy día esas niñas tienen a sus hijos y en un CAIPI se los cuidan. Se los cuidan, lo alimentan y ella va a la escuela y no necesariamente tiene que romper su relación con la escuela. Y eso se paga con el 4%. Y eso es importante. Pero oigan esto. Desde el 2013 hasta la fecha, el sueldo de los maestros en las escuelas públicas se ha multiplicado por 3. Profesores de colegios privados Sí. han querido trasladarse a la escuela Así es. pública. Que antes era al revés. ¿eh? Se van. Y las Cada escuelas para maestros se han vuelto a dinamizar porque la gente quiere estudiar educación porque hay plazas. Garantías, sí. ¿Verdad? Eso se paga con el 4%. Pero ese 4% se lo dio Danilo. No, ese 4% se lo arrancó la sociedad con la lucha del 4%, la coalición por una educación digna.
empoderó al pueblo, nos arrastraban con la sombrilla y todo, la policía. Bueno, pero ahí está. Y eso no se puede echar para atrás ya. Entonces, Marcha Verde, mire, Marcha Verde, la coalición digna existe. No fue un movimiento social que tuvo un rol que jugar en un momento determinado. ¿Y cuál era su meta básica? Era que se aplicara el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Marcha Verde, que cobijó, porque Marcha Verde no es un partido político, sí, ni una iglesia, ni una religión, no. Marcha Verde era un grupo que no tenía ni estatuto, ni, o sea, disímil, donde habían de la derecha, de la izquierda, de los blancos, de los, todo el mundo, ateos y comunistas, sí, todo el mundo estaba ahí. Fue un movimiento social espontáneo, que cuando usted dice, ¿dónde está? Bueno, los movimientos sociales son así, surgen en determinados momentos y hacen su rol. Porque quien le habla a usted fue de la gente que puso su programa, su dinero, su vehículo, todo, y aquí en San Francisco lo saben porque yo fui de la gente que vino acá, a este canal y a todas las actividades de Marcha Verde, activar, y mi programa que tenía en televisión era todos los días. Y yo soy de partido político, yo soy de grupo alguno, no. Yo entendía que el pueblo dominicano necesitaba activarse contra la corrupción. ¿Qué pasó en Marcha Verde? Ahí al lado mío, que marché en el país entero, habían corruptos, habían buscapuestos, habían del PRM, habían de todos, y cada quien quería buscar lo que él buscara. Sí. Pero exacto, pero ¿sabe cuál fue el objetivo fundamental de Marcha Verde? Usted lo sabe, una consigna, cero impunidad, ¿verdad? Y la lucha contra la corrupción. Y la única exigencia, y Marcha Verde lo logró, era que el presidente que ganara las elecciones tenía que nombrar un ministerio público encabezado por personas que no fueran del partido político. Básicamente, eso fue. Y nosotros logramos que Abinader y que toditos los que estaban se comprometieran a eso con Marcha Verde. ¿Por qué? Porque millones de personas en el pueblo abrazaron esa lucha. Entonces, Abinader nombró a Miriam Germán. ¿Usted cree que a Miriam Germán era que iba a nombrar a Abinader si no hubiese sido por Marcha Verde? ¿Usted cree que Abinader iba a nombrar a Jenny Berenice Reynoso o a Camacho a dirigir el Ministerio Público? Si usted quiere saber eso, mire, Abinader hizo una reforma constitucional y teniendo mayoría y pudiendo hacerlo, usted sabe el valor que tiene eso. No estableció que para ser Procurador General de la República sea necesario ser fiscal de carrera. ¿Usted cree que esa reforma debió pasar aquí y que eso no se estableciera? O sea, el procurador, teniendo él esa reforma así que se presenta en sus manos, que se presentan cada cuánto tiempo, y él dejó pasar eso. Cualquier político puede ser procurador. Pero lo más grave aún, ¿quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia? El presidente de la Suprema es Henry Molina. ¿Quién es él? Un miembro del Comité Central del PLD que nunca en su vida fue juez. Y Danilo dijo, ven, tú eres mi presidente de la Suprema. Igual que como hizo con Jean Alain. Entonces ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Ok, Abinader nombró a Miriam y nombró a Jenny, pero el mismo Abinader, mañana u otro, puede buscar a cualquiera que sea abogado de su comité central, sí, y ponerlo de procurador, y ponerlo de presidente de la Suprema,
porque él tuvo en sus manos eso y no lo hizo. Entonces, lo que le quiero decir para nosotros, y quien le habla a usted como persona que marchó en Marcha Verde, ese movimiento social, que no es un grupo político ni nada de eso, logró ese objetivo. Y por eso nosotros estamos hablando de este libro que está ahí. Y por eso nosotros estamos hablando de eso que yo dije que nunca había pasado aquí. Ahora, se cree, y cree usted aparentemente, que Marcha Verde era una cosa mía y de fulanito, que eternamente tendremos que seguir toda nuestra vida y envejecer y ustedes, ¿verdad? No, porque usted lo ve desde el mostrador, usted dice, me están haciendo, bueno, pero vamos, active, haga eso que nosotros hemos hecho en Marcha Verde. Se me quiere interrumpir, Marino. Lo que sucede es... Para que usted sepa, usted dice, ¿dónde está Marcha Verde? O sea, Marcha Verde fue un movimiento social que cumplió un rol igual que lo cumplió el Coalición por una Educación Digna. Y ustedes, lo que hablan de eso, que tengo que decírselo, son los que dicen que Marcha Verde se entregó a los brazos de Abinader. Y cuando usted cuando uno le dice así, dicen, sí, mira, fulano, cogen los dedos de la mano y cuentan 8 o 10 personas que estuvieron en Marcha Verde que están en el gobierno. Y yo le digo a usted, donde pasan millones de personas, como en ese movimiento, tienen que haber gente que vaya a trabajar. Sí, claro. Usted me va a decir que 10 o 12 o 15 de esos millones que estaban en Marcha Verde y que usted lo coge, mira, fulano, y lo mencionan. O sea, eso era Marcha Verde, y ya Marcha Verde está entregado al gobierno de Abinader. O sea, sí, pero lo primero es, recuerde, Marino, yo no he manifestado, he hecho una pregunta, pero con relación al 4%, era un objetivo único que se logró, efectivamente. Sin embargo, el tema de la corrupción es un objetivo constante. Por eso le pregunto si Marcha Verde no va a continuar, salvo que en este gobierno no haya corrupción y entonces hayamos logrado totalmente el porque es que yo le dije, ¿quién es el jefe de Marcha Verde? No hay un jefe. Marcha Verde no tiene jefe. O sea, si yo le digo, es un movimiento social espontáneo. Si yo vengo aquí a atribuirme la vocería de Marcha Verde, loco estoy yo. Aquí no hay en este país, se lo digo yo, una sola persona que pueda hablar a nombre de Marcha Verde. Marino. No, porque es que Marcha Verde fue eso. O sea, ya no existe Marcha Verde. ¿Cómo que si no existe Marcha Verde? Pero claro que Marcha Verde no es un partido político ni una organización. Marcha Verde es un movimiento social que activó en un momento determinado y que mañana puede ser Marcha Azul. La gente se empodera, exacto. La gente elige su momento y lo que quiere y en torno a qué, pero eso no existe. Eso nunca existió más que como movimiento social de gente preocupada por eso. Quien le diga a usted que existe una estructura de Marcha Verde, yo sé que el tiempo está pasando, pero para decirle nada más. Acuérdate que te están esperando. Sí, no, nada más decirte. Yo no quiero que tú te vayas, pero. Entiendas, por ejemplo, de Marcha Verde. La izquierda dominicana es, por lo vieja que es, aunque sea débil su estructura, pero son de las instancias que tienen estructura. Por eso aquí en San Francisco de Macorís se dan los mismos movimientos de tirar piedra, que es una de las cosas que Marcha Verde enseñó y que enseñó la Coalición Digna, una nueva manera de empoderarse en la sociedad, una manera en la cual el pueblo, las mujeres embarazadas, los con viejitos, su bebé, gente en handicap, andaban en Marcha Verde porque se sentían seguros, porque, por ejemplo, nosotros teníamos hasta personas que iban a estar en silla de ruedas, la basura, las colillas, una nueva manera de protestar, ¿verdad?
Entonces, ese movimiento que en ese momento jugó ese papel, ¿verdad? Y que tenía una situación coyuntural y específica para luchar, siempre va a estar en el pueblo. Yo, para terminarle sobre ese tema, sí, es difícil. Sí, para terminarle sobre eso, le dije, la izquierda, a mí me invitaron una vez a una asamblea de Marcha Verde en la capital. Yo estaba en Marcha Verde, pero yo nunca me inscribí en Marcha Verde, ni pertenecía a ningún organismo, no. Yo era un individuo que me identifiqué y como yo tenía un programa. Correcto. Y tenía mucha gente que me sigue, y más de 1 millón de gente siguiéndome en mis redes sociales, me metí. Y cuando vamos a hacer un plan, ese plan no se pudo aprobar ni nada, porque ¿quién era que controlaba la estructura de la gente que se invitó allá? La izquierda. Pero la izquierda convoca ni al 1% de la gente que se convocó ahí. No, el pueblo se autoconvocaba, pero la izquierda, si se iba a someter a votación algo ahí, ¿quién iba a ganar? La izquierda. Se iba a hacer lo que la izquierda decidiera, pero la izquierda tenía capacidad de convocatoria para hacer lo que nosotros hicimos en este país. En el país entero. No. Entonces la izquierda, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, se sumó ahí, comenzó a criticar a nosotros, porque decía que nosotros éramos derechistas y que estábamos juntos todos. Pequeña burguesía. Exacto. Pero lo que le digo, el que le diga a usted que Marcha Verde, ¿no? Y que le hable a nombre de Marcha Verde por ahí, dígale que está loco. El Marido, mejor vamos ejemplo- a invitar nueva vez a la gente que te acompañe en el recinto UBA San Francisco, la actividad que tú tienes en un momento, a las 10 de la mañana. Adelante. Sí. Bueno, yo quiero decirle a este pueblo de San Francisco que no es un asunto de que quiero que de que me acompañen a la Universidad Autónoma de Santo Domingo ahora a las 10. Es que yo siempre quisiera, cuando alguien de aquí me dice, tú no sabes lo que te queremos aquí en San Francisco, en este pueblo, y digo, no, yo nunca me ha importado tanto lo que me quiere este pueblo, sino lo que yo quiero a este pueblo. Yo amo a este pueblo y cada vez que, si el que quiere ir que vaya, será un placer abrazarlo y compartirle mi libro, pero yo ya estoy feliz de estar aquí en San Francisco de Macorís, que yo no sé si mamá no me lo dijo, pero a lo mejor yo nací por aquí. Sí, porque no se puede sentir tanto amor por un pueblo. Claro que donde nace tu primera y única hija, Claro. también tú tienes ese amor, Así la es, clínica así es. Chelo Tavares. Pero bueno, yo voy a estar ahí. Lo organiza la Vicerrectoría de Extensión y la dirección del centro de la universidad aquí. Y allí se va a hablar de lo que quiera. Así que también el que no me quiera y quiera ir a confrontarme, con gusto, porque sí, porque Sí, porque eso es la esa es la vida. parte esa de es la Y ahí es democracia. que salen las Claro. cosas. Así es, señores. ¿Se va a Sí. transmitir por Telenor? Sí, nos acaba de anunciar Eugenio Vargas que se va a transmitir por Telenor. Así es que la gente que esté pendiente, porque el que no pueda asistir puede verlo a través de la señal de Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre al servicio de su gente. Bueno, sí, señor. y no me deje, porque yo tengo que darle a don Julio que le traje su Sí, libro. no, yo había traído. sí, Ok, yo- había traído, pero se lo voy yo a te voy a- dejar y en sí, el sí, Te vehículo. vamos a poner voy en contacto con él. Miren, gracias señores por estar con No, nosotros. espérate. De mañana está Es que yo quiero agradecerle a Dale. don Julio, sí, y Adelante. agradecerle. Digo, Amado, don lo que no quiere que Eugenio. usted llegue tarde. No, Miren, señores, yo sé lo don puntual que Eugenio y tú don eres. Julio Hay son tiempo, tiempo. los dos 20 mis minutos amigos todavía. y muy queridos en mi familia. Y yo la verdad que no pretendo pagarle, ni tengo con qué pagarle lo que ellos siempre han hecho con nosotros aquí. Gracias. Estamos pagos hace tiempo. Y Amado, gracias de verdad. Tu libro. Yo te lo llevo ahora. Sí. Estamos allá. Bueno, gracias. Mira, Excelente. hermano, gracias. Para nosotros ha sido un placer que tú hayas estado con nosotros y que haya hecho
sacrificio, ¿verdad? De acelerar. veníamos porque hubo un accidente un poco serio por ahí, por cerca de la cumbre, Sí. y entonces, porque yo pensaba estar madrugando aquí. Eso No, fue lo que coordinamos tú y yo. Pero Se cumplió el lamentablemente- cometido, que es lo importante. Bueno, señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, agradecidísimo de Marino Zapete, y les invitamos para que lo acompañen en el recinto UAS San Francisco, en el Salón Ana Luisa Arias, para un coloquio, una discusión acerca de su último trabajo literario, que es Espejo para Corruptos. Espero que no sea mi último. No. Es el más reciente. Este es el más reciente. Más reciente. Tienes razón. Bueno.